Jessica Paola Rada Mayoriano y en el día de hoy les estaré hablando sobre la historia de la partida doble y su fundamentación. La partida doble tiene su historia en la Italia del Renacimiento con Fray Luca Pacioli, publicando en 1494 el primer tratado contable que la sistematizó. Aunque sus orígenes comerciales son anteriores, su fundamentación se basa en el principio de que toda transacción económica requiere al menos dos asientos contables, un debe y un haber, débito y crédito, que debe ser igual y de signo opuesto, manteniendo el equilibrio de la contabilidad. Historia. Orígenes comerciales. Los métodos de contabilidad por partida doble surgieron de forma práctica debido al intenso comercio en las repúblicas italianas, quienes lo adaptaron de prácticas orientales y de los caballeros templarios. Sistematización por Pacioli. Fray Luca Pacioli, un fraile franciscano y matemático, es considerado el padre de la contabilidad por ser el primero en describir y divulgar de manera formal el método veneciano. En su obra La suma de aritmética, geometría, proporción y proporcionalidad en 1494. Fundamentación. Principio de dualidad. La esencia de la partida doble es que cada transacción tiene un doble efecto, afectando al menos a dos cuentas. Por cada cargo debe en una cuenta, debe haber un registro por el mismo valor en el haber, crédito, de otra cuenta o viceversa, equilibrio contable. Este principio asegura un equilibrio constante entre las cuentas. La suma total del debe siempre debe ser igual a la suma total del haber, reflejando que los recursos activos de una empresa siempre son financiados por sus deudas, pasivo y capital, registro y control. El método implica registrar las operaciones en el libro diario y luego pasarlas al libro mayor, lo que facilita la auditoría y proporciona una visión clara de la situación financiera para la toma de decisiones. Evidencia y precisión. La partida doble exige que cada registro esté respaldado por evidencia verificable, lo que garantiza la precisión, confiabilidad y transparencia de la información contable. Buen día, profesor y compañeros. Esta vez hablaré sobre la ecuación patrimonial. Esta es la base fundamental de la contabilidad moderna y expresa la relación entre los recursos de una empresa y las fuentes de financiación de dichos recursos. La ecuación patrimonial consta de 1. La composición del recurso económico, activo, representa todo lo que la entidad controla y del cual espera obtener beneficios económicos futuros. Incluye recursos tangibles e intangibles, financieros, operativos y estratégicos. Y 2. La estructura de financiación del recurso, pasivo y patrimonio, permite distinguir entre financiación externa, pasivo capital proveniente de terceros, implica obligaciones contractuales. Financiación interna, patrimonio capital propio aportado por los accionistas y la rentabilidad retenida. En términos financieros, el activo es el uso del capital, mientras que el pasivo y patrimonio son las fuentes del capital. En esta diapositiva encontramos los tres componentes de la ecuación patrimonial, los cuales son: activo, recurso controlado con potencial de generar flujos económicos futuros. Clasificaciones profesionales, activo corriente, activo no corriente, operativos y no operativos de uso y de inversión. Un activo incrementa la capacidad operativa de la empresa. Pasivo, obligación presente surgida de eventos pasados, cuya liquidación generará salida de recursos. Características avanzadas, puede generar intereses, depreciar capital o afectar la liquidez. Se clasifica por exigibilidad y costo financiero. Patrimonio, representa el valor residual, lo que realmente pertenece al dueño después de pagar todas las deudas. Incluye aportes iniciales y adicionales, reservas, resultados del ejercicio, ajustes de ejercicios anteriores. Acá le dejo un ejemplo simple de cómo se efectúa una ecuación patrimonial con unos pequeños ejercicios. Sin más, gracias por la atención prestada.
Buenas tardes para todos, mi nombre es Yoriviet Villa, soy estudiante de Contaduría Pública de la UNAD. Hoy vengo a hablarles sobre los activos, los pasivos y los patrimonios. Activos es el conjunto de bienes y derechos que posee una empresa y que pueden generar beneficios económicos a futuro. ¿Cómo se clasifican los activos? Se clasifican en activos corrientes y no corrientes. ¿Cuáles son los corrientes? Se convierten en efectivo en menos de un año. Los no corrientes generan beneficios pero a largo plazo. ¿Cuáles son las características del activo? Genera beneficios económicos a futuro, surgen de hechos pesados como compra, inversión o producción, están bajo el control de la empresa. Importancia del activo: permite el funcionamiento de la empresa, aumenta el valor de la organización y determina su capacidad productiva. Ejemplo de activos: efectivo en caja, bancos, cuentas por cobrar. Aquí te explico un ejemplo de activos. Por ejemplo, la empresa hace una compra de un computador. Entonces, en la partida doble, pues tú generas el asiento de esta forma. Entonces, colocas la cuenta, que en este caso sería equipos de computación, en el débito, y la otra cuenta sería caja. Supongamos que lo compramos en efectivo y eso se registra en el crédito. Ahí se genera la partida doble porque tú estás generando una compra para tu empresa y la estás pagando en efectivo. Entonces allí se complementan y dan las sumas totales. Hablemos ahora entonces de los pasivos. El pasivo corresponde a todas las obligaciones y deudas que otorga una empresa a terceros. Clasificación de los pasivos: se clasifican en pasivos corrientes y pasivos no corrientes. ¿Cuáles son los corrientes? Que deben de pagarse en menos de un año. Y los no corrientes, pues, tienen una deuda a largo plazo. ¿Cuáles son las características del pasivo? Implica una salida futura de recursos, o sea, dinero, representa una obligación presente en la empresa. Importancia del pasivo: permite financiar operaciones sin necesidad de capital propio, ayuda al crecimiento de la empresa y refleja la capacidad de endeudamiento que tenga la empresa en ese momento. Ejemplos de pasivo: cuentas por pagar a proveedores, préstamos bancarios, obligaciones laborales como salarios, impuestos. Un ejemplo de pasivos sería: la empresa necesita pues invertir en algo. Entonces va a un banco, hace la diligencia y pues el banco le presta. Entonces el asiento sería la cuenta, que sería préstamos bancarios. En este momento no la tengo clara, pero para que más o menos pues tengan conocimiento. Préstamos bancarios, se aumenta en el debe el debe sería pues el dinero que nos entra a la empresa como préstamo del banco. Entonces, digamos que en banco crece en el debe y pues en el crédito sale préstamo bancario y ahí se generan las sumas totales. Y por último, pues hablemos del patrimonio. El patrimonio es la parte de los recursos que pertenecen a los dueños de la empresa. La composición del patrimonio es el capital social. Características del patrimonio: representa la propiedad de los socios de la empresa. Puede aumentar por utilidades o nuevos aportes. Disminuye por pérdidas o retiro de los dueños. Importancia del patrimonio: mide la solidez financiera de la empresa, permite soportar pérdidas operativas. Y un ejemplo de patrimonio sería, uno más fácil sería explicarles, el socio decide aumentar su capital o aumentar su aporte en la empresa. Entonces uno de los socios va a aportar, entonces nos aumenta en la caja, digamos que es efectivo, entonces aumenta en la caja el aporte y pues en aportes sociales, no recuerdo cómo se llama, entonces aporta al patrimonio y ahí hacemos
la partida doble como asiento en sumas totales. Muchas gracias. Buenas tardes, soy Kevin José Verdugo, estudiante de Contaduría Pública de la UNAP y les hablaré sobre los ingresos, definición, importancia y los tipos de ingresos que hay. Para comenzar, hay que definir qué son los ingresos. Desde una perspectiva económica, eh, los ingresos representan el flujo de riqueza o dinero que recibe un agente económico, ya sea una persona, una empresa o el gobierno, durante un periodo determinado por factores productivos. Desde una perspectiva contable, hablando ya más técnicamente, según las NIF, que son las normas internacionales de información financiera, un ingreso es el incremento de los activos durante un periodo contable, con un impacto favorable en la utilidad o pérdida neta. Ahora, ¿por qué son importantes los ingresos? Eh, Son importantes para la supervivencia empresarial. Sin ingresos suficientes para cubrir gastos y costos, ninguna empresa puede sostenerse con el tiempo. Valoración de la empresa. Los inversores miran el crecimiento de los ingresos como un indicador clave de la demanda del mercado. Si la empresa demuestra que tiene una gran cantidad de ingresos, es más probable que los inversionistas tiendan a invertir en esa empresa. Flujo de caja. Los ingresos son la principal fuente de efectivo vital para nóminas, proveedores y deuda a corto plazo. Es decir, el dinero siempre va a estar circulando. Planificación estratégica. Analizar qué productor genera más ingresos, permite asignar recursos de marketing y producción eficiente. Tipos de ingresos. Ingresos operacionales. Son aquellos flujos de dinero generados directamente por la actividad principal de la empresa. Su objeto social, es decir, el motivo y la razón de su existencia, la causa por la que se creó la entidad, son las ventas de bienes manufacturados o comercializados, prestación de servicios profesionales, son recurrentes y predecibles. Ejemplo, para una panadería local, sus ingresos operacionales provienen de la venta de pan, repostería, pasteles y otros productos de panadería a los clientes. Es decir, que sus ingresos operacionales son todo aquello que son producidos por ellos mismos. Ahora, los ingresos no operacionales provienen de actividades secundarias u ocasionales que no corresponden al giro principal del negocio. Pueden ser financieros o extraordinarios. Intereses bancarios, rendimiento financiero, ventas de activos fijas, maquinaria vieja y maquinaria vieja o terrenos. Dividendo de inversiones en otras empresas. Ejemplo. Continuando con el ejemplo de la panadería, podrían obtener sus ingresos no operacionales por la venta de equipo de cocina usados que ya no existen. Es decir, no están obteniendo ingresos de su producción habitual, sino de la maquinaria que utilizan para producir ese producto que ellos venden. No es algo que ellos estén produciendo, es algo que ya tienen, pero que no es tan necesario y que por eso lo venden. Por eso es un ingreso no operacional. Hola, soy Dana Alvis y estaré hablando sobre los gastos, definición, tipo y clasificación. Un gasto es un egreso o, en términos coloquiales, una salida de dinero que una empresa o persona paga por la compra de un producto, un bien o un servicio. Por lo general se convierte en una inversión ya sea tangible o intangible. Los gastos producen doble circulación económica, debido a que al tiempo que sale dinero se ingresa un bien, un producto o un servicio. Tipo de gastos. Gastos operacionales. Son aquellos gastos regulares que, aunque no se emplean directamente en la producción de un bien o servicio, sí son fundamentales para garantizar el funcionamiento normal de una empresa. Entre los gastos operacionales están los salarios, los suministros de oficina, el arriendo y las actividades realizadas para impulsar las ventas, promocionar los productos o servicios. Gastos no operacionales. Son gastos eventuales, es decir, que no forman parte de la operación normal del negocio y por eso no están incluidos dentro de su presupuesto. Multas, demandas y el reemplazo de equipos obsoletos son algunos ejemplos de los gastos no operacionales que puede afrontar una empresa. Clasificación de gastos. Gastos fijos. Son aquellos gastos que siempre van a estar mes a mes y que a largo plazo no cambiará. Ejemplo, el alquiler de las oficinas, seguros. Gastos variables.
Fluctúan en función de la actividad. Ejemplos comunes son comisiones de ventas, costes de envío, materias primas o gastos de viaje. Gastos inesperados. Se usan para definir un gasto eventual dentro del presupuesto. ¿Cómo se registran los gastos? Identificación del gasto. El primer paso es reconocer el hecho económico que genera el gasto. Esto puede ser la compra de un bien, la contratación de un servicio o cualquier otra actividad que implique una salida de recursos. Asignación de la cuenta correcta. Dependiendo del tipo de gasto operacional o no operacional, es importante asignarlo a la cuenta contable adecuada. Este paso es crucial para obtener estados financieros precisos. Registro en el libro diario. Se debe registrar el gasto en el libro diario de la empresa, siguiendo el principio de la partida doble. Este principio establece que cada transacción afecta al menos dos cuentas del plan contable. Cuenta de gasto. Se carga con el monto del gasto. Cuenta de activo o pasivo. Se abona a la cuenta que corresponde, ya sea una cuenta de caja o banco si el pago es en efectivo o una cuenta de proveedores si queda pendiente.